45. Ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas causada por el depósito de bilirrubina. Esto último solo se produce cuando hay hiperbilirrubinemia sérica y representa un signo de hepatopatía o, con menor frecuencia, de trastorno hemolítico o un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina. La exploración física permite calcular el grado de elevación de la bilirrubina sérica. Para detectar aumentos ligeros de esta, lo mejor es examinar las escleróticas, que tienen afinidad especial por la bilirrubina, por su riqueza en elastina. La detección de ictericia en las escleróticas indica una bilirrubina sérica de por lo menos 51 micromol por litro, 3 mg por 100 ml. La ictericia en las escleróticas es más difícil de identificar cuando la exploración se realiza en una habitación con luz fluorescente. Si en la exploración se sospecha ictericia en las escleróticas, el siguiente paso es examinar la región sublingual. En personas de piel clara, esta se tiñe de amarillo a medida que las concentraciones de bilirrubina sérica se elevan, incluso toma una coloración verdosa si la ictericia es de larga evolución. El color verde se debe a la transformación de la bilirrubina en biliverdina por un proceso de oxidación. El diagnóstico diferencial de la coloración amarilla de la piel abarca pocas entidades patológicas. Además de la ictericia, la piel se tiñe de amarillo en la carotenodermia, con el consumo del fármaco llamado quinacrina o al exponerse excesivamente a los fenoles. Se denomina carotenodermia al color amarillo que producen los carotenos en la piel de individuos sanos que consumen cantidades excesivas de verduras y frutas que contienen carotenos, como zanahorias, verduras foliáceas, calabazas, melocotones y naranjas. Mientras que en la ictericia el color amarillo se reparte de forma homogénea por todo el cuerpo, en la carotenodermia el pigmento se concentra en las palmas, las plantas, la frente y los pliegues nasolabiales. Además, la carotenodermia se distingue de la ictericia porque no tiñe las escleróticas. La quinacrina colorea la piel de amarillo en 4 a 37% de los pacientes que la consumen. Otro signo sensible del aumento de bilirrubina en el suero es el color oscuro de la orina, observado cuando se excreta bilirrubina conjugada por el riñón. Con frecuencia, los pacientes afirman que la orina tiene el color del té o de bebidas de cola. La bilirrubinuria indica que la fracción directa de la bilirrubina sérica está elevada y, por ello, que existe una hepatopatía. Las concentraciones séricas de bilirrubina se elevan cuando existe desequilibrio entre la formación y la eliminación de la misma. Para estudiar de forma racional a un paciente con ictericia es necesario conocer la síntesis y el metabolismo de este pigmento. Síntesis y metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento tetrapirrólico producido durante la degradación del grupo hemo, ferroprotoporfirina 9. Entre 80 y 85% de los 4 mg por kilo de bilirrubina que se forman cada día proceden de la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos envejecidos. El resto proviene de la destrucción prematura de las células eritroides en la médula ósea y del recambio de las hemoproteínas, mioglobina y citocromos, presentes en los tejidos de todo el cuerpo. La bilirrubina se forma en las células reticuloendoteliales, sobre todo el vaso y el hígado. La primera reacción, catalizada por la enzima hemoxigenasa, se separa por oxidación del puente alfa del grupo porfirina y abre el anillo hemo. Los productos finales de esta reacción son biliverdina, hierro y monóxido de carbono. La segunda reacción, catalizada por la enzima del citosol reductasa de biliverdina, reduce el puente metileno central de la biliverdina y la convierte en bilirrubina. La bilirrubina formada en las células reticuloendoteliales es prácticamente insoluble en agua, por el fuerte enlace de hidrógeno interno de las fracciones hidrosolubles de la bilirrubina, es decir, los grupos carboxilo del ácido propiónico de una mitad dipirrólica de la molécula, con los grupos imino y lactámico de la mitad contraria. Esta configuración impide el acceso del solvente a los residuos polares de la bilirrubina y desplaza al exterior los residuos hidrófobos. Para transportarse por la sangre, la bilirrubina debe ser soluble. La solubilidad se logra por su unión no covalente reversible a la albúmina. La bilirrubina no conjugada ligada a albúmina se transporta hasta el hígado, donde los hepatocitos la captan, pero no a la albúmina, por un fenómeno en que participa por lo menos en parte el transporte por membrana mediado por portador. No existe un transportador específico de la bilirrubina.
Después de penetrar en el hepatocito, la bilirrubina no conjugada se une en el citosol a una serie de proteínas como la superfamilia del glutatión S-transferasa. Estas proteínas disminuyen la salida de bilirrubina hacia el suero y presentan dicho pigmento para su conjugación. En el retículo endoplásmico, la bilirrubina es solubilizada por conjugación con ácido glucurónico, proceso que rompe los puentes internos de hidrógeno y genera monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina. La conjugación del ácido glucurónico en la bilirrubina se cataliza por la transferasa de difosfato de uridina glucuronosilo de bilirrubina. Los conjugados de bilirrubina, ya entonces hidrófilos, se difunden desde el retículo endoplásmico hasta la membrana canalicular, donde el monoglucurónido y el diglucurónido se transportan de manera activa en la bilis canalicular por un mecanismo que depende de energía y que incluye la proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos. Una porción de los glucurónidos de la bilirrubina es transportada en los sinusoides y la circulación porta por proteína 3 asociada a resistencia a múltiples fármacos, sujeta a captación en el hepatocito por las proteínas de transporte aniónico orgánico sinusoidal 1B1 y proteínas de transporte aniónico orgánico sinusoidal 1B3. La bilirrubina conjugada excretada en la bilis pasa después al duodeno y a la parte proximal del intestino delgado sin ninguna otra transformación. Esta bilirrubina conjugada no se absorbe en la mucosa intestinal por su hidrofilia y elevado peso molecular. Al llegar al ileón distal y al colon, se convierte, por hidrólisis, en bilirrubina no conjugada por acción de las beta-glucuronidasas bacterianas. Las bacterias normales del intestino reducen la bilirrubina no conjugada y forman un grupo de tetrapirroles incoloros llamados urobilinógenos y otros productos, la naturaleza y cantidades relativas de las cuales dependen de la microbiota. Entre 80 y 90% de estos productos se eliminan con las heces, sin transformar o convertidos por oxidación en derivados de color naranja llamados urobilinas. El 10 a 20% restante de los urobilinógenos se someten a ciclos enterohepáticos. Solo una pequeña parte, por lo común menos de 3 mg por 100 ml, eluden la captación hepática, se filtran en el glomérulo renal y se eliminan por la orina. La mayor excreción urinaria de urobilinógeno es secundaria a la mayor producción de bilirrubina, mayor reabsorción hepática de urobilinógeno a partir del colon o menor eliminación hepática de urobilinógeno. Medición de la bilirrubina sérica. Los términos bilirrubina directa e indirecta, es decir, bilirrubina conjugada y no conjugada, de manera respectiva, se basan en la reacción original de Van Denberg. Este análisis, o una variedad del mismo, aún se usa en la mayor parte de los laboratorios de bioquímica clínica para medir la bilirrubina sérica. En este análisis, la bilirrubina se pone en contacto con el ácido diazosulfanílico, y se separa en dos azopigmentos de dipirrilmeteno bastante estables, que tienen una absorción máxima a 540 nanómetros, lo que permite su análisis por fotometría. La fracción directa es la que reacciona con el ácido diazosulfanílico sin necesidad de ninguna sustancia aceleradora, como el alcohol. La fracción directa es una aproximación de la bilirrubina conjugada del suero. La bilirrubina sérica total es la cantidad de este pigmento que reacciona después de añadir alcohol. La fracción indirecta es la diferencia entre la bilirrubina total y la fracción directa. Permite calcular la cantidad de bilirrubina no conjugada que contiene el suero. La bilirrubina no conjugada también reacciona con reactivos diazoderivados, aunque lentamente incluso en ausencia de un acelerador. Por tanto, la bilirrubina indirecta muchas veces subestima la cantidad verdadera de bilirrubina no conjugada que circula. Con el método de Van Denberg, la concentración sérica normal de bilirrubina suele ser de 17 a 26 micromol por litro, 1 a 1,5 mg por 100 ml. La concentración sérica total de bilirrubina es de 3,4 a 15,4 micromol por litro, 0,2 a 0,9 miligramos por 100 mililitros, en 95% de la población sana. Se habla de hiperbilirrubinemia no conjugada cuando la fracción directa es menor de 15% de la bilirrubina sérica total. La presencia de incluso una cantidad pequeña de bilirrubina conjugada verdadera en el suero sugiere patología hepatobiliar importante.
puesto que la hiperbilirrubinemia conjugada siempre se acompaña de bilirrubinuria, con excepción de los casos en que existe bilirrubina delta en la coléstasis prolongada con ictericia manifiesta. La detección de bilirrubina en la orina por medio de una tira reactiva es muy útil para confirmar la presencia de hiperbilirrubinemia conjugada en el paciente con una fracción directa discretamente elevada. Hay varias técnicas nuevas, aunque de ejecución más incómoda, que han aumentado de forma considerable el conocimiento sobre el metabolismo de la bilirrubina. En primer lugar, los estudios que han usado estos métodos han demostrado que los individuos sanos o los afectados por el síndrome de Gilbert tienen casi 100% de la bilirrubina sérica de forma no conjugada. Menos de 3% es bilirrubina monoconjugada. En segundo lugar, se ha observado que en pacientes ictéricos por alguna enfermedad hepatobiliar la cantidad de bilirrubina sérica total medida con estos métodos nuevos más exactos, es menor que los valores con la técnica de los diazoderivados. Estos datos sugieren que en el suero de los pacientes con enfermedades hepatobiliares existen compuestos diazopositivos que no son bilirrubina. En tercer lugar, tales estudios indican que en los pacientes ictéricos con trastornos hepatobiliares los monoglucurónidos de bilirrubina predominan sobre los diglucurónidos. En cuarto lugar, hay una parte de la bilirrubina de reacción directa que es bilirrubina conjugada y que está unida de manera covalente a la albúmina. Esta fracción de la bilirrubina unida a la albúmina, fracción del tau biliproteína, es una parte importante de la bilirrubina total que está en el suero de los pacientes con coléstasis y con alteraciones hepatobiliares. La fracción delta se forma en el suero cuando los glucurónidos de bilirrubina aumentan de manera progresiva en suero a medida que disminuye su eliminación por el hígado. Dada su estrecha unión con la albúmina, la tasa de eliminación sérica de la bilirrubina delta se acerca a la semivida de la albúmina, 12 a 14 días, en vez de a la semivida corta de la bilirrubina, casi 4 horas. La semivida prolongada de la bilirrubina conjugada unida a la albúmina explica dos hechos que presentan los individuos con ictericia y hepatopatías, hasta ahora sin resolver. 1. Algunos pacientes con hiperbilirrubinemia conjugada no presentan bilirrubinuria durante la fase de recuperación de su enfermedad, porque la bilirrubina está unida a la albúmina, de modo que no se filtra en los glomérulos renales, y 2. Las concentraciones altas de bilirrubina sérica de algunos pacientes que, por lo demás, parecen recuperarse de manera satisfactoria, descienden con más lentitud de lo esperado. En las últimas fases de la recuperación de las enfermedades hepatobiliares, toda la bilirrubina conjugada puede ser bilirrubina unida a la albúmina. Medición de la bilirrubina en orina. La bilirrubina no conjugada en el suero está siempre unida a la albúmina, no se filtra en el riñón y no aparece en la orina. La bilirrubina conjugada se filtra en el glomérulo y la mayor parte de ella se reabsorbe en el túbulo proximal. Una pequeña parte se elimina por la orina. Toda la bilirrubina detectada en la orina es conjugada. La presencia de bilirrubinuria en la prueba de la tira reactiva en la orina indica una elevación de la fracción de bilirrubina conjugada que no puede eliminarse por el riñón. Lo anterior indica una hepatopatía. En pacientes con coléstasis prolongada, la prueba puede ser negativa falsa por el predominio de la bilirrubina delta, unida de manera covalente a la albúmina. Por tanto, no se filtra por los glomérulos renales. Estudio del paciente. Ictericia. El objetivo de este capítulo no es presentar una revisión enciclopédica de todos los trastornos que pueden causar ictericia. Por el contrario, pretende ofrecer un marco que ayude al médico a valorar de manera lógica al paciente con ictericia, figura 45.1. En términos sencillos, el primer paso es solicitar las pruebas sanguíneas apropiadas para confirmar si el paciente tiene un aumento aislado de la bilirrubina sérica. De ser así, la elevación de la bilirrubina se debe al aumento de la fracción no conjugada o de la conjugada. Si la hiperbilirrubinemia se acompaña de otras alteraciones hepáticas, el trastorno es hepatocelular o colestásico. Si es colestásico, ¿es intrahepático o extrahepático? Todas estas preguntas pueden responderse con una anamnesis minuciosa, exploración física y la interpretación de las pruebas de laboratorio y procedimientos radiográficos. La bilirrubina presente en el suero es el resultado de un equilibrio entre el paso, a la sangre, de la bilirrubina recién formada y la eliminación de este pigmento por el sistema hepatobiliar. La hiperbilirrubinemia puede deberse a 1. Formación excesiva de bilirrubina.
2. Disminución de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina, o 3. Regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada, por los hepatocitos o por los conductos biliares lesionados. El aumento de la bilirrubina sérica no conjugada se puede deber a producción excesiva, a un déficit de la captación o a la falta de conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina conjugada se eleva cuando disminuye su eliminación a los conductillos biliares o si hay fugas retrógradas del pigmento. Los pasos iniciales en la valoración de un paciente con ictericia son determinar 1. Si predomina la hiperbilirrubinemia conjugada o no conjugada, y 2. Si hay otras pruebas bioquímicas hepáticas anormales. Aunque existan pocos datos, con una interpretación analítica se puede valorar de forma racional al paciente, figura 45.1. A continuación se describe solo la valoración de pacientes adultos con ictericia. Elevación aislada de la bilirrubina sérica. Hiperbilirrubinemia no conjugada. El diagnóstico diferencial de la hiperbilirrubinemia no conjugada aislada incluye pocas entidades patológicas, cuadro 45.1. Lo esencial es averiguar si el paciente padece un trastorno hemolítico con la producción excesiva de bilirrubina, trastornos hemolíticos y eritropoiesis ineficaz, o si existe menor captación / conjugación hepática de la bilirrubina, por fármacos o por trastornos genéticos. Los trastornos hemolíticos causantes de producción excesiva de grupos hemo pueden ser hereditarios o adquiridos. Los hereditarios incluyen a la esferocitosis, drepanocitosis y deficiencias de enzimas eritrocitarias, como la de piruvato sinasa y glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa. En tales trastornos, la bilirrubina sérica rara vez excede 86 micromol por litro, 5 mg por 100 ml. Pueden observarse concentraciones más altas cuando coexiste algún trastorno funcional hepatocelular o renal, o en las hemólisis agudas, como ocurre en las crisis drepanocíticas. Cuando se valora la ictericia de los pacientes con hemólisis crónica, es importante recordar que ellos tienen una alta incidencia de litiasis biliar por cálculos pigmentarios, como de bilirrubinato cálcico, lo cual aumenta la probabilidad de una coledocolitiasis como explicación alternativa de la hiperbilirrubinemia. Algunas enfermedades hemolíticas adquiridas son la anemia hemolítica microangiopática, es decir, síndrome hemolítico urémico, hemoglobinuria paroxística nocturna, acantocitosis, hemólisis inmunitaria y parasitosis, por ejemplo, paludismo y babesiosis. La eritropoiesis ineficaz se observa en las deficiencias de cobalamina, folato y hierro. La resorción de hematomas y las transfusiones sanguíneas masivas pueden aumentar la liberación de hemoglobina y la síntesis excesiva de bilirrubina. Si no hay hemólisis, el médico debe pensar en un problema relacionado con la captación o conjugación de la bilirrubina en el hígado. Fármacos, como la rifampicina y el probenecid, pueden producir hiperbilirrubinemia no conjugada al disminuir la captación hepática de la bilirrubina. Se observa una menor conjugación de la bilirrubina en 3 trastornos hereditarios. En los tipos 1 y 2 del síndrome de Crigler-Najjar y en el síndrome de Gilbert. El síndrome de Crigler-Najjar de tipo 1 es bastante raro, propio de recién nacidos, caracterizado por ictericia intensa, bilirrubina más de 342 micromol por litro, más de 20 mg por 100 ml, y lesiones neurológicas originadas por la ictericia nuclear, encefalopatía bilirrubínica, y que con frecuencia ocasiona la muerte en la lactancia o la infancia. Tales pacientes carecen por completo de la actividad de la enzima transferasa de difosfato de uridina glucuronosilo. Son totalmente incapaces de conjugar la bilirrubina y, por tanto, no la eliminan. El síndrome de Crigler-Najjar de tipo 2 es un poco más frecuente que el tipo 1. Los pacientes llegan a la edad adulta con cifras de bilirrubina que oscilan entre 103 a 428 micromol por litro, 6 y 25 mg por 100 ml. En este caso, las mutaciones del gen de la enzima transferasa de difosfato de uridina glucuronosilo de bilirrubina disminuyen, por lo general menos de 10%, pero no anulan del todo la actividad de la enzima. La actividad de esta enzima puede potenciarse al administrar fenobarbital, que puede disminuir las concentraciones de bilirrubina sérica en estos pacientes. Pese a la ictericia notable, los pacientes suelen alcanzar la vida adulta, aunque pueden ser más sensibles a la ictericia nuclear si sufren el estrés de una enfermedad intercurrente o una intervención quirúrgica.
El síndrome de Gilbert se caracteriza también por la conjugación deficiente de la bilirrubina por una menor actividad de la transferasa de difosfato de uridina glucuronosilo reducida, por lo regular de 10 a 35%. Las personas con dicho síndrome muestran hiperbilirrubinemia no conjugada leve, con concentración sérica casi siempre menos de 103 micromol por litro, 6 mg por 100 ml. La cifra sérica puede fluctuar. A menudo la ictericia se identifica solo en lapsos de ayuno. A diferencia de los síndromes de Crigler-Najjar, el de Gilbert es muy frecuente. La incidencia informada varía entre 3 y 7% de la población. Predomina en varones a razón de 1,5 a 7 a 1. Hiperbilirrubinemia conjugada. La hiperbilirrubinemia conjugada elevada se encuentra en dos trastornos hereditarios poco frecuentes. El síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, cuadro 45.1. Los pacientes afectados con ambos trastornos presentan ictericia asintomática. El defecto del síndrome de Dubin-Johnson consiste en mutaciones del gen que codifica la proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos. Estos pacientes tienen una excreción defectuosa de la bilirrubina a los conductos biliares. El síndrome de Rotor puede representar una deficiencia de los principales transportadores proteínas de transporte aniónico orgánico sinusoidal B1 y proteínas de transporte aniónico orgánico sinusoidal B3 de captación de fármacos hepáticos. Estos dos síndromes se pueden diferenciar, pero clínicamente no es necesario hacerlo, dada su naturaleza benigna. Bilirrubina sérica elevada acompañada de otras anomalías de las pruebas hepáticas. El resto de este capítulo se enfoca al estudio de los pacientes que, además de la hiperbilirrubinemia conjugada, tienen alteraciones de otras pruebas hepáticas. Pueden dividirse en los afectados por un proceso hepatocelular primario y los que presentan colestasis intrahepática o extrahepática. Esta distinción, basada en la anamnesis y la exploración física, así como en el patrón de alteraciones de las pruebas hepáticas, guía la valoración del médico, figura 45.1. Anamnesis. Quizá la parte aislada más importante de la valoración del paciente con ictericia inexplicable es la historia clínica completa. Son aspectos importantes de la misma la exposición anterior a cualquier agente químico o fármaco, sea prescrito por el médico o productos que se obtienen sin prescripción médica, como los preparados herbarios y vitamínicos, o fármacos como los esteroides anabolizantes. Con una anamnesis minuciosa, se investiga si el paciente ha recibido productos por vía parenteral, como transfusión, fármacos por vía intranasal o intravenosa, tatuajes y prácticas sexuales. También es importante conocer sobre viajes recientes, el contacto con otras personas con ictericia, el consumo de alcohol o de alimentos posiblemente contaminados, la exposición laboral a hepatotoxinas, la duración de la ictericia y la existencia de otros síntomas como artralgias, mialgias, exantemas, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, prurito y alteraciones de la orina y las heces. Ninguna de estas manifestaciones es específica de un trastorno determinado, pero ayudan a sospechar su presencia. En este sentido, el antecedente de mialgias y artralgias antes de la ictericia sugiere hepatitis, ya sea viral o relacionada con algún fármaco. La ictericia acompañada de dolor intenso y de inicio súbito en el cuadrante superior derecho junto con escalofríos indica coledocolitiasis y colangitis ascendente. Exploración física. La valoración general debe incluir el estado nutricional del paciente. La atrofia de los músculos temporales y de la musculatura proximal es un signo de enfermedades consuntivas prolongadas, como cáncer de páncreas o cirrosis. Se observan estigmas de hepatopatía crónica, como arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, circulación venosa abdominal en cabeza de medusa, contracturas de Dupuytren, hipertrofia parotídea y atrofia testicular en la cirrosis alcohólica avanzada, de Lennec, y, a veces, en otras clases de cirrosis. La tumefacción del ganglio supraclavicular izquierdo, ganglio de Virchow, o el desarrollo de un nódulo para un bilical metastásico, nódulo de la hermana Mary Joseph, indican una neoplasia abdominal. La distensión venosa yugular, que es un signo de insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, sugiere la existencia de congestión hepática. En las cirrosis avanzadas puede observarse derrame pleural derecho sin ascitis clínicamente evidente.
La exploración abdominal debe dirigirse al tamaño y consistencia del hígado, la existencia de vaso palpable, por lo cual está agrandado, y buscar una posible ascitis. En pacientes con cirrosis a veces se encuentra agrandado el lóbulo hepático izquierdo, que se palpa por debajo del apéndice xifoides, y esplenomegalia. El hígado agrandado y nodular al tacto o una tumoración abdominal notable sugieren neoplasia maligna del abdomen. El hígado doloroso y agrandado puede corresponder a hepatitis viral o alcohólica o, con menos frecuencia, a congestión hepática aguda secundaria a insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. El dolor intenso a la palpación y la interrupción de la inspiración ante la presión digital en el hipocondrio derecho, signo de Murphy, sugiere colecistitis. Cuando la ictericia concurre con ascitis, se debe sospechar cirrosis o neoplasia con diseminación peritoneal. Pruebas de laboratorio. Cuando el médico atiende a un paciente con ictericia de causa desconocida, existe una batería de pruebas que puede ser útil al iniciar el estudio. Estas incluyen la medición de bilirrubina total y directa, aminotransferasas séricas, fosfatasa alcalina, y concentraciones de albúmina y tiempo de protrombina. La cuantificación de enzimas, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y fosfatasa alcalina, es útil para distinguir las lesiones hepatocelulares, de los cuadros colestáticos, cuadro 330, 1. Figura 45, 1, un paso esencial para seleccionar las siguientes pruebas a realizar. Los pacientes afectados por un trastorno hepatocelular tienen una elevación desproporcionada de aminotransferasas con respecto a la fosfatasa alcalina, mientras que los pacientes con un cuadro colestático tienen una elevación desproporcionada de la concentración de fosfatasa alcalina en relación con el de las aminotransferasas. La bilirrubina sérica puede estar considerablemente elevada, tanto en entidades patológicas hepatocelulares como en las colestasis y, por tanto, no suele resultar útil para distinguir una de otra. Además de los análisis de enzimas, en todos los pacientes con ictericia deben realizarse otras pruebas sanguíneas para valorar la función hepática, de manera específica, la concentración de albúmina y el tiempo de protrombina. La hipoalbuminemia sugiere una enfermedad crónica como cirrosis o cáncer. La albúmina normal sugiere un trastorno más agudo como hepatitis viral o coledocolitiasis. El tiempo de protrombina prolongado indica deficiencia de vitamina K a causa de ictericia prolongada o por malabsorción de vitamina K, o deterioro importante de la función hepática. Si el tiempo de protrombina alterado no se corrige con la administración parenteral de vitamina K, se debe sospechar lesión hepatocelular grave. Las concentraciones de bilirrubina, las enzimas, la albúmina y el tiempo de protrombina permiten confirmar si un paciente ictérico tiene lesión hepatocelular o colestasis. Las causas y el estudio de cada una de estas posibilidades son bastante diferentes. Trastornos hepatocelulares. Las enfermedades hepatocelulares que pueden producir ictericia son hepatitis viral, intoxicación por fármacos o agentes ambientales, alcoholismo y la cirrosis de cualquier causa en fase terminal, cuadro 45, 2. La enfermedad de Wilson afecta más bien a adultos jóvenes. La hepatitis autoinmunitaria por lo general se observa en mujeres jóvenes o de edad media, pero puede afectar a varones y a mujeres de cualquier edad. La hepatitis alcohólica se distingue de la hepatitis viral y agentes tóxicos por el tipo de alteración que experimentan las aminotransferasas. Los pacientes con hepatitis alcohólica por lo común tienen un cociente aspartato aminotransferasa a alanina aminotransferasa de 2, 1 como mínimo. La aspartato aminotransferasa rara vez es más de 300 unidades por litro. En cambio, los sujetos con hepatitis viral aguda o con lesiones causadas por tóxicos lo bastante graves como para producir ictericia suelen tener concentraciones de aminotransferasas más de 500 unidades por litro, y concentraciones de alanina aminotransferasa mayores o iguales que las de aspartato aminotransferasa. Aunque en ambos casos pueden detectarse aumentos de alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa menores de 8 veces por encima de lo normal, las concentraciones superiores a 25 o más se observan sobre todo en las enfermedades hepatocelulares agudas. Los individuos con ictericia causada por cirrosis pueden tener concentraciones de aminotransferasas normales o solo ligeramente elevadas.
Una vez que el médico confirma que el paciente padece un trastorno hepatocelular, las pruebas que debe solicitar en busca de hepatitis viral son anticuerpos inmunoglobulina M de la hepatitis A, antígeno de superficie y anticuerpo inmunoglobulina M del núcleo del virus de la hepatitis B, una prueba del ácido ribonucleico del virus de la hepatitis C, y, según las circunstancias, una prueba de anticuerpos inmunoglobulina M contra hepatitis C. Como pueden transcurrir muchas semanas antes de que el anticuerpo del virus C pueda detectarse y, por tanto, si se sospecha hepatitis aguda, esta prueba es poco fidedigna. En algunos casos pueden estar indicados estudios en busca de los virus de las hepatitis D y E, del virus de Epstein-Barr y del citomegalovirus. La cuantificación de la ceruloplasmina es el primer dato de la detección que se debe practicar si se sospecha enfermedad de Wilson. La existencia de hepatitis autoinmunitaria se conoce por medio de medición de anticuerpos antinucleares y de inmunoglobulinas específicas. Las lesiones hepatocelulares por fármacos se pueden dividir en previsibles y no previsibles. Las reacciones farmacológicas previsibles dependen de la dosis y afectan a todos los pacientes a quienes se administra una dosis tóxica del fármaco en cuestión. El ejemplo clásico es la hepatotoxicosis por acetaminofeno. Las reacciones farmacológicas no previsibles, también llamadas idiosincrásicas, no dependen de la dosis y se observan en una minoría de pacientes. Hay muchos fármacos capaces de producir lesiones hepáticas idiosincrásicas. Las toxinas ambientales también son una causa importante de lesión hepatocelular. Entre ellas hay productos químicos industriales, como el cloruro de vinilo, los preparados herbarios que contienen alcaloides de la pirrolidina, té de Jamaica, cava y setas como Amanita phalloideaceae verna, que contienen amatoxinas muy lesivas para el hígado. Trastornos colestáticos. Cuando los resultados de las pruebas hepáticas sugieren un problema colestático, el siguiente paso es averiguar si la colestasis es intrahepática o extrahepática, figura 45.1. Esta distinción puede resultar difícil. A menudo los datos de las pruebas de laboratorio, la anamnesis y la exploración física carecen de utilidad. La exploración que está indicada es una ecografía. Esta técnica es económica, no expone a radiación al paciente y puede descubrir la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos con mucha sensibilidad y especificidad. La ausencia de dilatación del árbol biliar sugiere colestasis intrahepática, mientras que la dilatación biliar indica colestasis extrahepática. Hay resultados negativos falsos en los pacientes con obstrucción parcial del colédoco o en los casos de cirrosis o de colangitis esclerosante primaria, en los cuales las cicatrices impiden que se dilaten los conductos intrahepáticos. La ecografía puede detectar la colestasis extrahepática, pero rara vez descubre el lugar o la causa de la obstrucción. La porción distal del colédoco es un área, en especial, difícil de apreciar en la ecografía, por el gas intestinal interpuesto. Las pruebas que están indicadas son la tomografía computarizada, colangiopancreatografía por resonancia magnética, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la colangiografía transhepática percutánea y la ecografía endoscópica. La tomografía y la colangiopancreatografía por resonancia magnética son mejores que la ecografía para explorar la cabeza del páncreas y diagnosticar coledocolitiasis de la porción distal del colédoco, en particular cuando los conductos biliares no están dilatados. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es el método de referencia para diagnosticar la coledocolitiasis. Además de sus posibilidades diagnósticas, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica permite realizar varias intervenciones terapéuticas, como la extracción de los cálculos del colédoco y la colocación de endoprótesis. La colangiografía transhepática percutánea ofrece la misma información que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, además que permite actuar en los pacientes en quienes la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica carece de éxito por obstrucción biliar proximal o una anatomía anormal del aparato digestivo. La colangiopancreatografía por resonancia magnética ha sustituido a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como estudio inicial para el diagnóstico en casos en que la necesidad de intervención quirúrgica puede ser menor.
La ecografía endoscópica muestra sensibilidad y especificidad comparables a la de la colangiopancreatografía por resonancia magnética para la detección de obstrucción en el colédoco. La ecografía endoscópica también permite practicar la biopsia de lesiones con sospecha de malignidad, pero es invasiva y requiere sedación. En los pacientes con coléstasis intrahepática evidente, el diagnóstico suele basarse en pruebas serológicas y biopsia hepática percutánea. Hay diversos trastornos que producen coléstasis intrahepática, cuadro 45.3. Existen enfermedades que suelen producir una lesión de tipo hepatocelular y que a veces se manifiestan con un patrón lesivo colestático. Las hepatitis B y C pueden causar inflamación colestática, hepatitis colestática fibrosante. Esta variedad se ha descrito en los receptores de órganos sólidos. La hepatitis A y E, la hepatitis alcohólica, las infecciones por virus de Epstein-Barr y citomegalovirus también pueden manifestarse como hepatopatía colestática. Los fármacos pueden producir coléstasis intrahepática, que suele ser reversible una vez eliminado el fármaco nocivo, pero pueden transcurrir muchos meses para que desaparezca la coléstasis. Los fármacos que la causan con mayor frecuencia son los esteroides anabolizantes y los anticonceptivos, pero también se han descrito hepatitis colestáticas con clorpromacina, imipramina, tolbutamida, sulindac, cimetidina y el estolato de eritromicina. También se desarrolla en pacientes a quienes se administra trimetoprim sulfametoxazol y antibióticos a base de penicilina como la ampicilina, la dicloxacilina y ácido clavulánico. En ciertos casos, la coléstasis se vuelve crónica y se acompaña de fibrosis progresiva, a pesar de interrumpir de forma oportuna la administración del fármaco lesivo. Se ha observado coléstasis crónica con la clorpromacina y la proclorperacina. La colangitis biliar primaria es una enfermedad que predomina en las mujeres de mediana edad y causa destrucción progresiva de los conductos biliares interlobulillares. Se diagnostica por la presencia de anticuerpos antimitocondriales, que se detectan en 95% de los pacientes. La colangitis esclerosante primaria se caracteriza por destrucción y fibrosis de los grandes conductos biliares. El diagnóstico de colangitis esclerosante primaria se realiza por colangiografía, ya sea colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que demuestra los estrechamientos segmentarios patognomónicas. Cerca de 75% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria padecen una enfermedad intestinal inflamatoria. El síndrome del conducto biliar evanescente y la ductopenia del adulto son trastornos raros en los que la biopsia hepática muestra un escaso número de conductos biliares. El cuadro histológico es similar al de la cirrosis biliar primaria. Se observa en los pacientes con rechazo crónico después de someterse a un trasplante hepático, y también en los que sufren enfermedad del injerto contra el hospedador tras un trasplante de médula ósea. El síndrome del conducto biliar evanescente también se presenta en casos raros de sarcoidosis, en pacientes que consumen ciertos fármacos, como la clorpromacina, y de forma idiopática. Existen también formas familiares de la coléstasis intrahepática. Los síndromes de esta categoría incluyen la coléstasis intrahepática familiar progresiva de tipos 1 a 3 y la coléstasis intrahepática recurrente benigna tipos 1 y 2. La coléstasis recurrente benigna se caracteriza por episodios de prurito, coléstasis e ictericia que empiezan a cualquier edad, son debilitantes pero no provocan hepatopatía crónica. Durante los episodios, los ácidos biliares séricos se elevan, pero la actividad de la gamma-glutamiltransferasa sérica es normal. La coléstasis intrahepática familiar progresiva empieza durante la infancia y es de naturaleza progresiva. Las tres variedades de coléstasis intrahepática familiar progresiva se acompañan de coléstasis progresiva, elevación de los ácidos biliares séricos, fenotipos similares, pero mutaciones genéticas distintas. Solo la coléstasis intrahepática familiar progresiva tipo 3 se acompaña de gamma-glutamiltransferasa elevada. La coléstasis del embarazo se desarrolla en el segundo y tercer trimestres de la gestación y desaparece después del parto. Se desconoce su causa, pero quizás sea hereditaria. La coléstasis puede inducirse con la administración de estrógenos.
Otras causas de colestasis intrahepática son las formas secundarias a la nutrición parenteral total, la infección no hepatobiliar, la colestasis posoperatoria benigna y un síndrome paraneoplásico observable en algunos cánceres, como la enfermedad de Hodgkin, el cáncer medular de la tiroides, el hipernefroma, el sarcoma renal, los linfomas de linfocitos T, el cáncer de próstata y diversas neoplasias gastrointestinales. Se ha utilizado el término síndrome de Stauffer para la colestasis intrahepática específicamente asociada con cáncer de células renales. En pacientes que presentan colestasis en las unidades de cuidados intensivos, debe sospecharse sobre todo de ictericia producida por un proceso infeccioso, hepatitis isquémica, estado de choque hepático, y nutrición parenteral total. Cuando se desarrolla ictericia después de un trasplante hepático, lo más probable es que se deba a la enfermedad veno-oclusiva o a la enfermedad de injerto contrahospedador. Además de la hemólisis, la drepanocitosis puede causar colestasis intrahepática y extrahepática. La ictericia es un signo tardío de la insuficiencia cardíaca causada por congestión hepática e hipoxia hepatocelular. La hepatitis isquémica es una entidad distintiva de hipoperfusión aguda caracterizada por un aumento agudo y notable de las aminotransferasas séricas, seguido de un pico gradual en la bilirrubina sérica. En los casos graves de paludismo por Plasmodium falciparum se observa ictericia con disfunción hepática. En estos casos, la ictericia es una combinación de hiperbilirrubinemia indirecta por hemólisis e ictericia tanto colestática como hepatocelular. La enfermedad de Weil es una variedad grave de leptospirosis caracterizada por ictericia, insuficiencia renal, fiebre, cefalea y dolor muscular. Las causas de la colestasis extrahepática pueden ser malignas y benignas, cuadro 45.3. Entre las primeras están las neoplasias malignas del páncreas, de la vesícula biliar, así como colangiocarcinoma. Este último tumor maligno casi siempre conlleva colangitis esclerosante primaria y es muy difícil de diagnosticar porque su aspecto suele ser idéntico al de la colangitis esclerosante primaria. Los tumores pancreáticos y de la vesícula, igual que el colangiocarcinoma, son tumores casi siempre inextirpables y de mal pronóstico. De todos los tumores que se manifiestan por una ictericia indolora, el carcinoma de la ampolla es el que con mayor frecuencia se cura con cirugía. Las adenopatías del hilio hepático originadas por metástasis de otros cánceres pueden causar obstrucción del árbol biliar extrahepático. La coledocolitiasis es la causa más frecuente de colestasis extrahepática. El cuadro clínico puede variar desde una ligera molestia en el hipocondrio derecho a un nada incremento mínimo de las enzimas hepáticas, hasta las de colangitis ascendente con ictericia, septicemia y colapso circulatorio. La colangitis esclerosante primaria puede desarrollarse cuando hay estenosis de alcance clínico circunscritas al árbol biliar extrahepático. La colangitis asociada con inmunoglobulina G4 se caracteriza por estrechamiento de las vías biliares. Es crucial que el médico distinga este trastorno de la colangitis esclerosante primaria, ya que responde a los glucocorticoides. En casos raros, la pancreatitis crónica rara vez produce estenosis del colédoco distal a su paso por la cabeza del páncreas. Por lo general, la colangiopatía del SIDA es un trastorno causado por la infección del epitelio de los conductos biliares por el citomegalovirus o por criptosporidios. La colangiografía genera imágenes similares a las de la colangitis esclerosante primaria. El cuadro inicial incluye concentraciones muy altas de fosfatasa alcalina en suero, de 800 unidades internacionales por litro por término medio, pero la bilirrubina suele ser casi normal, y en general son pacientes que no tienen ictericia. Consideraciones globales. Aunque la obstrucción biliar extrahepática y los fármacos son causas frecuentes de ictericia reciente en países desarrollados, las infecciones se mantienen como las causas principales en países en vías de desarrollo. En muchas infecciones se observa compromiso hepático e ictericia, sobre todo en el paludismo, babesiosis, leptospirosis grave, infecciones por Mycobacterium tuberculosis y el complejo Mycobacterium avium, fiebre tifoidea, hepatitis viral secundaria a virus de hepatitis A, AB, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, ébola, fases tardías de la fiebre amarilla, fiebre hemorrágica del dengue.
esquistosomosis, fasciolosis, clonorquiasis, opistorquiasis, ascariosis, equinococosis, candidiasis hepática, histoplasmosis diseminada, criptococosis, coccidioidomicosis, ehrlichiosis, fiebre Q crónica, yersiniosis, brucelosis, sífilis y lepra. Las infecciones bacterianas que no siempre afectan al hígado y las vías biliares también pueden causar ictericia, como en la coléstasis de la septicemia. La presencia de fiebre o dolor abdominal sugiere una infección, septicemia o complicaciones por cálculos biliares. El desarrollo de encefalopatía y coagulopatía en un paciente ictérico sin hepatopatía previa indica insuficiencia hepática aguda, que requiere de una valoración para realizar un trasplante de hígado de urgencia.